que tienen osteoporosis. Entonces, sobre un 1000, la probabilidad es 64 sobre 1000. Ahora, la probabilidad de tener menopausia la vemos sobre esta columna. Son 697 sobre 1000 mujeres. O sea que este es el porcentaje de la probabilidad de las mujeres de mayor de 40 años. Entonces los vamos a calcular a la probabilidad de que una mujer tenga osteoporosis dada la menopausia de las dos maneras. Una considerando las 1000 mujeres, que es nuestro espacio muestral original, y el otro es considerando las que tienen menopausia, que son las 697. Entonces vamos de nuevo a la diapositiva esta. Fíjense, la probabilidad de que tenga osteoporosis dado menopausia, por definición de probabilidad condicional, o sea, la condición que yo ya sé es que tiene menopausia, es la probabilidad de la intersección, es decir, que tengan ambas, menopausia y osteoporosis, sobre la probabilidad de menopausia. Si volvemos a la tabla, ¿cuál es la cantidad o la probabilidad de que tienen ambas, osteoporosis y menopausia? Osteoporosis y menopausia son 58 sobre 1000, si estamos haciendo sobre todo el espacio muestral. Entonces, esta es la probabilidad. Resultados favorables sobre resultados posibles. Ahora, ¿cuántas tienen menopausia? Volvamos a la tabla. Eran 697, ¿sí? Resultados favorables sobre los 1000 resultados posibles. Entonces me sale que simplificando los 1000, sale que es 58 sobre 697. O sea que hay aproximadamente un 9,8, un 10% de que tenga osteoporosis, dado que tiene la menopausia. Ahora, ese sería el espacio muestral original. ¿Cuál es nuestro espacio muestral reducido? Es el de las 697 mujeres que tienen la menopausia. Entonces, directamente, fíjense, ¿cuántas tienen osteoporosis? 58. Resultado favorable, porque tengo que fijarme en la columna donde figura la menopausia. 58 son los resultados favorables sobre 697. Fíjense que es el mismo resultado. No importa si yo tomo, en general ustedes van a tomar el original, pero no importa si yo tomo el reducido del espacio muestral que sé que ya ha ocurrido o el original, el resultado es exactamente el mismo, de cualquier manera que yo lo calcule. ¿Tienen alguna duda hasta acá o continúo? No, profe. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Dice, el 76% de los estudiantes de ingeniería civil han aprobado resistencia de materiales y el 45% aprobaron estática. Además, el 30% aprobaron resistencia de materiales y estática. Si Camilo aprobó resistencia de materiales, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado también estática? Ustedes fíjense la pregunta. Acá hay una pregunta ya dada. Hay algo que ha ocurrido. O sea, él ya aprobó resistencia de materiales. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que apruebe la otra materia? Entonces, hay un suceso que ya ocurrió. Aprobó resistencia de materiales. Entonces, mi pregunta acá, ¿cómo debo resolverlo? Es con una probabilidad condicional. No es con un suceso como calculábamos hasta la semana pasada. Entonces, lo primero que tengo que ver es los datos. La probabilidad de cada uno de los sucesos en los datos. Fíjense, si le llamamos al suceso A, aprobar resistencia de materiales, ¿cuántos me dicen que aprobaron de los estudiantes de ingeniería civil? El 76%. O sea que la probabilidad de haber aprobado resistencia de materiales es 0,76. Si le llamamos a B, aprobar estática, acá me decía que eran 45%. O sea que la probabilidad de B va a ser 0,45. Hay otro dato que me han dado. El 30% han aprobado ambas materias. Si han aprobado ambas materias, el dato que me están dando es el de la intersección. Es decir, la probabilidad de A intersectado B.
Tengo todos estos datos. ¿Y qué me piden? Yo sé que Camilo ya probó resistencia de materiales. Me piden la probabilidad de que haya aprobado estática. Entonces la calculo con una probabilidad condicional. Sería la probabilidad de B, que eso es lo que hemos definido de aprobar estática, sabiendo que él aprobó resistencia de materiales. Entonces, la probabilidad de B dado A es la probabilidad de A intersectado B. Recuerden que A intersectado B es lo mismo que B intersectado A. ¿Sí? Vale la conmutatividad sobre la probabilidad del suceso que ya ocurrió. Reemplazo los valores y sale que Camilo tiene una probabilidad de casi el 40% de aprobar la materia estática. O sea, ustedes fíjense siempre bien en el enunciado. El enunciado es el que dice si es la probabilidad de un suceso solamente, la probabilidad de algo que ya ocurrió, entonces tengo que aplicar probabilidad condicional. Y en el próximo tema que vemos todavía se complica un poquito más, porque va a haber la probabilidad de un suceso, pero hay distintas cosas que ocurren. Vamos a ver ahora, antes de empezar a la probabilidad de total, vamos a ver estas definiciones. Fíjense. Si ustedes se acuerdan, yo la semana pasada les dije lo que eran sucesos independientes. Dos sucesos son independientes cuando uno no interfiere en el otro. Si yo tiro 2 veces un dado, si en el primer dado me sale 1, cuando yo tire el segundo dado, el primer 1 que salió no influye. El tiro del primer dado no me influye en el segundo dado. Acá, en este ejemplo que hay en el PowerPoint, dice si se tira 2 veces una moneda. Es exactamente lo mismo. El segundo resultado de la moneda no influye sobre el primero del resultado que hemos obtenido. Entonces, esos sí son independientes. Y matemáticamente eso se expresaba como la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. Eso yo ya les había dicho la semana pasada. Ahora, nosotros sabiendo que son independientes los sucesos, si los reemplazamos en la definición de probabilidad condicional, fíjense algo. La probabilidad de A dado B, por definición, es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del suceso que ya ocurrió. Pero como son sucesos independientes, ¿qué pasa? La probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Al reemplazarlo por el producto de las probabilidades de B se cancelan. Entonces me queda solamente la probabilidad de A. ¿Qué significa? Que cuando los sucesos son independientes, que haya ocurrido o no un suceso, no me interesa. La probabilidad de A dado B es la probabilidad de lo que yo estoy buscando, la probabilidad del suceso A. O sea que por eso les decía, el segundo tiro de la moneda o del dado, ¿sí? No afecta en nada, el primer tiro no afectó en nada, que haya salido 1, 3, 5, es lo mismo. Entonces, no me interesa si ha ocurrido o no, no modifica el resultado que haya ocurrido alguno de los sucesos. Pero vuelvo a repetir lo mismo que les dije la semana pasada. Cuidado con suponer independencia. Si no están seguros o el enunciado no lo dice, no supongan nunca independencia. Ahora vamos al teorema de la probabilidad total. Fíjense algo del teorema de la probabilidad total. La probabilidad total lo que dice es lo siguiente. Yo tengo mi espacio muestral, al que le podemos llamar S u omega. Hay una partición del espacio muestral. Es decir, que el espacio muestral está dividido en determinadas cantidades de sucesos. Aquí le llamamos hasta n sucesos, ¿sí? A1, A2, a n. Son n sucesos que forman ¿qué es una partición? Que ninguno tiene elementos comunes. Es decir, que A1 no tiene elementos comunes con A2, ni con A3, ni con AN. Eso es una partición, ¿sí? Que la intersección de A1 con A2 es 0, la de A2 con A3 y así sucesivamente. Y la de A1 con AN es 0, es vacío. Eso es una partición. Se tiene que dar esa condición. Es una o la otra o la otra. Y hay un suceso que ocurre. Miren la gráfica.
Yo tengo una partición de mi espacio muestral, tengo acá n sucesos, que son la partición del espacio muestral, es A1, A2, A3, hasta N. Ninguno de estos sucesos tienen elementos comunes, por eso es una partición. Y hay un suceso B que ocurre con una intersección distinto a 0 con cada uno de los elementos de la partición. Entonces ustedes fíjense que yo tengo que ocurre el suceso B intersectado con A1, ocurre el suceso B con A2, tiene elementos comunes con A3 y así hasta con AN. Entonces, como a mí me va a interesar la probabilidad de que ocurra este suceso B, porque tanto lo de A1, A2, hasta N, son datos, son conocidos. A mí lo que me interesa es saber la probabilidad de que ocurra B. Entonces, fíjense, la probabilidad que ocurra B es lo que yo les decía, es la probabilidad de B intersectado con A1. O hay distintas posibilidades. Ese O es más en probabilidad. O la probabilidad que ocurra B intersectado y A2, los elementos comunes. O la probabilidad que ocurra B intersectado con A3. O hasta la probabilidad que ocurra B con AN. Muchas veces estas intersecciones no son conocidas, no son datos conocidos. Lo que yo tengo como datos son probabilidades condicionales. Si nosotros recurrimos a la definición de probabilidad condicional, recuerden que la probabilidad de B dado A es la probabilidad de la intersección de ambos sucesos sobre la probabilidad del suceso que ya ocurrió. De esta definición, si yo tengo datos condicionales, yo puedo despejar la probabilidad de A intersectado B. La probabilidad de A intersectado B es, como la probabilidad de A acá abajo está dividiendo, va a pasar al otro miembro multiplicando. Entonces, la probabilidad de A intersectado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Entonces, si yo tengo datos condicionales, porque yo les dije, cada uno de estos A1, A2, AN es dato. Entonces, y aparte yo tengo la probabilidad de que ocurra B, dado cada uno de estos sucesos de la partición, entonces yo puedo reemplazar esto en cada uno de estos términos. Entonces me va a quedar que la probabilidad de que ocurra el suceso B va a ser la probabilidad de B, dado que ocurrió el suceso A1, por la probabilidad de que ocurra el suceso A1, más la probabilidad que ocurra B sabiendo o dado que ocurrió A2, por la probabilidad de que ocurra A2, más hasta lo mismo la probabilidad de AN. Y esto es lo que nosotros llamamos el teorema de la probabilidad total. ¿Cuándo debo aplicar? Primero, tengo que tener datos condicionales. Segundo, más de 2 sucesos que formen al espacio muestral. Es decir, una partición. ¿Por qué una partición? Porque los sucesos que ocurren no tienen elementos comunes. Si yo tengo más de 2 sucesos que forman un espacio muestral, tengo datos condicionales y me piden la probabilidad de un suceso, tengo que aplicar el teorema de la probabilidad total. No como venía con la definición sola de probabilidad condicional, sino ya debo aplicar esta definición. Veamos con un ejemplo. Fíjense lo que dice. En un acuario se tienen solo 2 especies de peces. El 40% son de la especie azul y el 60% son de la especie roja. Del azul, el 30% son machos, mientras que de la especie roja, el 40% son hembras. Fíjense los datos, eso siempre hay que leer el enunciado y volverlo a leer para ver qué datos tengo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un pez elegido aleatoriamente en el acuario sea macho?
Fíjense que no me dan un suceso dado, no ha ocurrido nada. Me piden la probabilidad de que un pez sea macho. No importa si es azul o rojo, de qué especie sea. Entonces, vuelvo a leer y me fijo bien los datos. Dice, en un acuario se tienen solo 2 especies de peces. O son azules, chicos, o son rojos. No hay azules y rojos, o sea que ahí hay una partición. Tengo 2 sucesos con todos los peces de ese acuario, porque ¿cuál es mi espacio muestral? Todos los peces de ese acuario. ¿Está bien? ¿Y cuántos tengo? ¿Tengo los rojos o tengo solo los azules? ¿Está bien? Entonces tengo una partición, tengo 2 sucesos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de, fíjense que vamos a ir definiendo el suceso A1 y el suceso A2, que un pez elegido aleatoriamente sea de la especie azul? Hay un 40%, ¿sí? Pero acá dice el 40% son de la especie azul y el 60% de la especie roja, ¿sí? Entonces yo pongo probabilidad de A1, 0,4, probabilidad de A2, 0,6. Ahora, yo ya tengo la partición. Fíjense, a mí me pedían la probabilidad de que un pez elegido aleatoriamente sea macho. Bien, ¿cuántos peces son machos de la especie azul y cuántos peces son machos de la especie roja? Vamos a los datos. Dice, de la especie azul, el 30% son machos. Entonces, fíjense, si yo defino como suceso B un pez elegido aleatoriamente que sea macho, la probabilidad de que sea macho, dado de que la especie es azul, según lo que dice acá, es 0,30. Ahora, de la especie roja me dan el porcentaje de hembra. Si me dan el 40% que son hembras, ¿cuántos van a ser machos? De la especie roja. Si la especie roja ahora es mi espacio muestral y tengo 40% hembra, va a haber un 60% de macho. Entonces, la probabilidad de que el pez elegido aleatoriamente sea macho, siendo la especie roja, es de 0,60. Por eso les decía, cuidado con los datos. Y acá está muy claro, de la especie azul, suceso dado. Es la probabilidad de que sean machos. De la especie roja, suceso dado, el 40 son hembras. ¿Mm? Entonces ya, teniendo todos los datos, primero me tengo que fijar en qué tengo de datos. Y recién voy a calcular lo que me pide. Me pide la probabilidad de que un pez elegido aleatoriamente en el acuario sea macho. O sea, me pide la probabilidad de un suceso. No hay nada que ocurra. Como tengo, mi espacio muestral está formado por 2 sucesos, especie roja y especie azul, yo tengo que calcular con el teorema de la probabilidad total, porque además tengo datos condicionales. ¿Qué sería la probabilidad de que un pez elegido sea macho? Sería que sea macho y, o sea, acá intersectado con especie azul, más la probabilidad de que sea macho, es decir, B intersectado especie roja. Como no tengo los datos de intersección, aplicamos esto. Los reemplazamos de esta manera. Probabilidad de que sea macho, dado de que sea de la especie azul, por la probabilidad de que sea de la especie azul, más la probabilidad de que sea macho, dado de la especie roja, por la probabilidad de la especie roja. Como tengo los datos, lo único que hago es reemplazar 0,4 por 0,3 y 0,6 por 0,6. Y sale que hay un 48% de probabilidad de que el pez que he elegido, no importa si es azul o rojo, sea macho. ¿Dudas hasta acá, chicos? Porque se va a complicar un poquito más todavía. ¿Hay alguna duda o no? Por mi parte no, profe. No, profe. No, profe. Bien, ahora vamos a complicarlo. Teorema de Bayes. El teorema de Bayes, yo les había dicho que para la probabilidad total yo tenía que tener una partición
tenía que tener datos condicionales y quería la probabilidad de un suceso que ocurra. Bueno, teorema de Bayes es más o menos lo mismo, pero lo siguiente. Tengo que tener la partición, datos condicionales y mi pregunta es condicional. O sea que, dado que ocurrió algo, quiero la probabilidad de que ocurra otra cosa. Si ustedes se fijan acá en lo que dice, se conocen las probabilidades de que ocurra el suceso dado cada uno de los elementos de la partición. Entonces ahora quiero saber yo la probabilidad de que ocurra cada una de estos elementos de la partición dado de que ocurrió el suceso. Relaciona probabilidad de A dado B con probabilidad de B dado A. Fíjense, y ya les voy a dar un ejemplo. Lo que yo quiero es la probabilidad de cada una de las condiciones dado que ocurrió ese suceso. Todo esto son datos. O sea, las probabilidades de cada uno de los elementos de la partición yo la conozco, de los A sub I. La probabilidad de que ocurra el suceso B, dada cada uno de estos, que hayan ocurrido cada uno de estos elementos de la partición, es dato. La probabilidad de B que tengo acá en el denominador es la probabilidad total, o sea que la puedo calcular, es lo que acabo de hacer antes. Y lo que tengo acá es lo que yo quiero buscar, la probabilidad de cada uno de estos elementos de la partición, dado que ocurrió B. Supongamos que sabemos, por ejemplo, que factores de riesgo para un ataque de corazón es ser hipertenso, colesterol, fumador. Y hay otros factores más, obesidad, etc. Pero no quedemos con los factores que hemos dicho. O sea que yo ya conozco la probabilidad de tener un ataque de corazón, dado si es hipertenso. La probabilidad de tener un ataque de corazón si tiene un colesterol alto. Esto es dato. Ahora, yo quiero saber cuál es la probabilidad de ser hipertenso, dado que tuvo un ataque de corazón. Al revés. ¿Está? Antes, cada una de las condiciones que me decían, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga o que una persona tenga un ataque de corazón dado ciertas condiciones? Ahora, la probabilidad de cada una de esas condiciones sabiendo que esa persona ya tuvo un ataque de corazón. En el ejemplo que tenemos acá, que dice en el PowerPoint, es, por ejemplo, la probabilidad de un dolor de cabeza dado que se tiene gripe. O sea, yo quiero la probabilidad de que se tenga, yo sé que tiene gripe, la probabilidad de que tenga dolor de cabeza. Cuando uno de los síntomas, ¿sí? Podría ser, porque el dato que se va a tener es la probabilidad, ¿sí? De tener gripe sabiendo que se tiene dolor de cabeza. Es al revés. O sea, los relaciono. Pero para ustedes, para poder entender partición, datos condicionales, pregunta condicional. Veamos el ejemplo. Dice, un doctor dispone de 3 equipos electrónicos para realizar ecografías. El uso que le da a cada equipo es de 25% al primero, 35% el segundo y 40% el tercero. Se sabe que los aparatos tienen probabilidades de error del 1, del 2 y el 3% respectivamente. Un paciente busca el resultado de una ecografía y observa que tiene un error. Determina la probabilidad de que se ha usado el primer aparato. Fíjense algo. Volvemos a leerlo antes de que empecemos a definir los sucesos y calculemos lo que me pide. Primero veamos los datos. Fíjense, hay 3 equipos. Me da la probabilidad de que este médico, la probabilidad del uso de cada uno de los equipos. 0,25 al primero, 0,35 al segundo y 0,40 al tercero. Ahora fíjense, dice, se sabe que los aparatos tienen probabilidad de error del 1, 2 y 3%. ¿Qué me están dando acá en estos datos?
¿Es probabilidad de error o probabilidad de error si uso el primer aparato, probabilidad de error si uso el segundo aparato, probabilidad de error si uso el tercer aparato? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chicos? ¿Cómo, profe, puede repetir la Y así pregunta? como dice, profe, la probabilidad de error de cada aparato, el primero, el segundo y el tercero. Bueno, ahí está. Vuelvo a repetir la pregunta. Acá dice, se sabe que los aparatos tienen probabilidades de error del 1, 2 y 3. Es una probabilidad sola, de decir probabilidad de error 1, probabilidad de error 2, probabilidad de error 3. O es la probabilidad de error dado del primer aparato, la probabilidad de error dado el segundo aparato, la probabilidad de error dado que usó el tercer aparato. Claro, así como usted dijo. Probabilidad condicional, ¿está bien? Es fundamental que entienda, porque en esto es donde patina, en entender el enunciado. Y fíjense ahora la pregunta, lo que viene después dice, un paciente busca el resultado de una ecografía. ¿Y qué observa? Que acá está resaltado. Y observa que tiene un error, suceso dado. El paciente sabe que tiene un error. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se haya usado el primer aparato? Entonces, acá hay una pregunta condicional. En este problema, sin saber cómo lo vamos a resolver, vemos que hay una partición. Hay datos condicionales, que son estos, y hay pregunta condicional, porque yo ya sé que esto ocurrió. Entonces, no puedo aplicar el teorema de la probabilidad total. Tengo que aplicar teorema de Bayes. Y ahí es donde, primero, definimos cada uno de los sucesos. Seleccionar el primer aparato, 0,25. Segundo aparato, 0,35. Tercer aparato, 0,40. Probabilidades condicionales. Si le llamo E, seleccionar un resultado con error es la probabilidad de que tenga error. Si se usó el primer aparato, era el 1%, 0,01. La probabilidad de que tenga error si se usó el segundo aparato era el 2%, 0,02. La probabilidad de que tenga error si se usó el tercer aparato es 0,03. Entonces, estos son mis datos. ¿Qué es lo que quiero yo? Sé que tiene un error. Entonces, es la probabilidad que sea del primer aparato dado que tiene error. Por definición de probabilidad total, es esto al revés, es la probabilidad de que tenga error dado que se usó el primer aparato, que esto es dato, por la probabilidad de haber usado el primer aparato sobre la probabilidad del error. Fíjense algo, la probabilidad del error, ¿yo qué tengo que aplicar? La probabilidad del error puede ser error y haya usado el primer aparato, o error y haya usado el segundo aparato, o error y haya usado el tercer aparato. Es decir, que yo lo que debo aplicar acá en este denominador es el teorema de la probabilidad total. Entonces, fíjense, calculo la probabilidad del error como la probabilidad del error, dado que usé el primer aparato, por la probabilidad del primer aparato, más la probabilidad de que el error, dado que usé el segundo aparato, por la probabilidad del segundo aparato, más la probabilidad de que tenga error, dado que usé el tercer aparato, por la probabilidad del tercer aparato. Reemplazando los valores, y me quedan que es de un 2% aproximadamente, 0,0215 la probabilidad del error. Teniendo esto, yo ya puedo calcular. Entonces calculo la probabilidad del error dado el primer aparato, que era 0,01, por la probabilidad del primer aparato, que es 0,25, sobre lo que acabo de obtener. Y me sale que hay un 12% de posibilidades de que haya, teniendo el error,
la ecografía un error, un 12% más o menos de posibilidades de que se haya escogido o se haya usado para hacer esa ecografía el primer aparato. ¿Dudas, chicos? Porque hasta acá llega, es cortita la clase, hasta acá llega para completarles a ustedes la teoría de la segunda parte del TP3. ¿Hay alguna duda? No, profe. No, ¿Seguro? profe. ¿Ninguna? ¿Ni dudas de lo anterior ni nada? Si no hay dudas, nos vemos el miércoles de la semana que viene ya con el TP4. Les aclaro, el TP4 también tiene dos partes. Ahí ya vamos a ver por discretas para calcular probabilidades con discretas y con continuos. La primera parte es discreta y la segunda continua, ¿sí? Antes o después de que terminen las clases, yo no tengo problema que me pregunten si tienen alguna duda sobre alguno de los problemas del práctico, ¿sí? Pero si no hay dudas, nos vemos el miércoles que viene, chicos. Perfecto, profe, gracias. Nos vemos, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Profe, Profe, que hasta luego, estén. profe. Adiós.